Un saludo fraterno. Abordamos, aunque sea de manera breve, la explicación de algunos textos importantes de la carta de San Pablo, fundamentalmente de la parte doctrinal. Pero antes, vamos a ver lo que habíamos dicho que era como una especie de anuncio del tema, de lo que va a tratar, de la tesis fundamental, que encontramos en el capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pablo dice que él no se avergüenza. En el contexto que sabéis adquiere el sentido religioso el término evangelio, en el Deutero Isaías, se utiliza este avergonzarse para aplicar a los ídolos, en que se pone una esperanza que falla, que no cumple. Podéis verlo, por ejemplo, en Isaías 40, 18 al 20 y el versículo 31 también. En cambio, el Evangelio no es un anuncio que engendre una esperanza inútil, porque no falla. Y por eso Pablo con razón dice: no me avergüenzo, es fuerza de Dios, poder salvador de Dios, para la salvación, así lo expresa, poder salvador de Dios para la salvación mediante la fe. La indigencia del hombre, su impotencia para salvarse, se encuentra con la justicia de Dios, con el Evangelio de Dios, que es fuerza de salvación. Y lo es, en primer lugar, para el judío, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Es un término importante. Mirad, Dios, la palabra justicia dikaiosine en griego significa conformidad con una norma. Está claro que ese concepto no es aplicable a Dios. No hay una norma que a Él le obligue. Ahora bien, Dios ha hecho una promesa de salvación y sí que lo obliga a ser fiel a su palabra. Por tanto, si Él lo que ha prometido es salvar, la justicia de Dios será salvar a los hombres. Lo podéis encontrar en Isaías 45, 21, 56, 1, en muchos textos. Ahora bien, esta salvación de Dios exige nuestra colaboración, cooperar con lo que Dios promete, como podéis ver en Romanos 6, 13, 19. De tal manera que la actividad salvífica de Dios no es otra cosa, y su justicia, que dar los bienes prometidos. En la página 420 de los apuntes últimos que os he enviado, pues ahí explica con bastante claridad conceptos fundamentales de San Pablo, que es la justicia de Dios, que sería su fuerza salvadora, que es la justificación, salvación, que es justificar, salvar. Y así aparecen muchos textos de la Escritura. Tenéis también dos ejemplos, uno de Qumran y otro de un texto apócrifo del cuarto libro de Esdras. Son por tanto conceptos clave. Evidentemente, cuando habla de justicia de Dios no habla de la justicia distributiva. No se trata de eso. Tampoco de la justicia vindicativa. Para eso utiliza el tema, la concepción ira de Dios, que no es más que un antropomorfismo que expresa la absoluta oposición entre Dios y el pecado. No entre Dios y el pecador, sino entre Dios y el pecado. Hay una ira histórica que atañe al hombre que se aparta de Dios y se autodestruye, y una ira escatológica, el hombre que queda confirmado en su agresión a Dios y por tanto fuera de la salvación, porque lejos de Dios, que es fuente de vida, no hay salvación. Abordamos la explicación de la parte doctrinal, aunque sea brevemente. Recordaréis que en la estructura comentamos que San Pablo en tres momentos distintos aborda pues un mensaje fundamentalmente doctrinal. En un primer momento para expresar que la justificación solo se alcanza por la fe para todos los hombres. En un segundo momento que
nos dirá en qué consiste la justificación, salvación. Y finalmente, en un tercer momento, qué tiene que ver, qué relación tiene con el pueblo santo de Dios, con el pueblo judío. En la primera parte, Pablo comienza negativamente, es decir, diciendo que nadie puede alcanzar la salvación al margen de la fe. Comienza diciendo que no la alcanzan los gentiles. Dice, con una afirmación general, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué motivo? Porque tiene la verdad prisionera de la injusticia. ¿Cómo afirma Pablo que tiene la verdad prisionera de la justicia? La verdad que es la revelación, lo que se manifiesta ante el hombre. Este es el pecado principal del hombre, de los gentiles, del que proceden todos los demás. ¿Cuál es la prueba? Que lo que de Dios se puede conocer y que era manifiesto, porque Dios se lo manifestó, es decir, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, que el hombre podía haber percibido con su inteligencia a partir de la contemplación de la creación del mundo, no lo ha hecho, son inexcusables. Tan inexcusables que, habiendo percibido ese poder y esa divinidad de Dios, en vez de haberlo reconocido, haberlo aceptado y haberlo glorificado, no solo no le dieron gracias, sino que en todo lo contrario se ofuscaron en sus pensamientos, que se hicieron vanos, de tal manera que su corazón se quedó entenebrecido. Pensaban que eran unos sabios y terminando siendo unos necios. No solo eso, sino que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Dice el texto, por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Para eso utiliza el texto el Salmo 106, versos 19 y siguiente, y Deuteronomio 4, 15, 19, que como sabéis, se refiere al episodio del becerro de oro. Hacerse un Dios manejable. Consecuencia de esto fue que Dios lo dejó libre a su propia opción, aunque el evangelista lo pone desde el lado de Dios cuando afirma Dios lo entregó a las apetencias de su corazón, Dios lo dejó libre. Y de ahí, ¿qué consecuencia hubo? Sin Dios, la corrupción moral, que el autor explica desde el verso 24 al 27, una corrupción terrible. Y lo que es peor, la perversión del sentido moral. 1, 28 al 31. Pablo, después de afirmar que los gentiles no han alcanzado la justificación al margen de la fe, va a decir que tampoco los judíos, algo que realmente resulta extraño a ellos mismos. Y lo afirma de una manera contundente. Entonces, los dones que Dios le ha dado, la elección, la ley, la circuncisión, ¿es que no sirven? No, lo que ocurre es que no bastan. Requieren la respuesta generosa del hombre. Y lo va a tratar sucesivamente. Primero comienza con la elección del capítulo 2, verso 1 al 16, donde Pablo va a insistir en que Dios juzgará a cada uno según sus obras. Y por tanto, la elección no basta para ser salvado. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. Más aún, los dones de Dios no los han aprovechado. El tesoro de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia, era reconocer la bondad de Dios que los invita a la conversión. Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho, según sus obras. Vida eterna, salvación, para quien ha actuado bien. Ira y cólera, tribulación para los que lo han hecho mal. Dios no tiene acepción de personas. Esa es la base de la afirmación de Pablo. Por tanto, no pueden confiar vanamente. Ellos tienen que responder
No son justos ante Dios quienes oyen la ley, lo son quienes la cumplen. Y por tanto, la responsabilidad de ellos no es. Y por otro lado, la Escritura afirma continuamente que todos son pecadores. Pablo después va a pasar al tema de la circuncisión carnal para decir, mira, no basta con la circuncisión carnal. No es judío el que lo es externamente, ni es circuncisión la que lo es externamente. Es judío quien lo es en lo oculto. Y la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, o lo que es lo mismo, la del espíritu. No basta la circuncisión carnal. Claro, la respuesta inmediata, o la pregunta inmediata que se puede hacer un oyente judío, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿para qué sirven las promesas? Y Pablo va a ir acometiendo estas posibles objeciones mediante el diálogo con un personaje ficticio que él se imagina que habla con él. Es lo que se conoce técnicamente como diatriba. Pablo, el interlocutor le diría a Pablo, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿O para qué sirve la circuncisión? Pablo va a decir, muchas y en cualquier aspecto, ante todo, que les han sido confiados los oráculos de Dios, su revelación, y por tanto la oportunidad de convertirse. Dirá entonces el interlocutor le responde, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿es que ya Dios va a dejar de ser fiel? ¿No va a cumplir sus promesas? Y Pablo le responde, de ningún modo. Más bien, Él aparecerá como verdadero y todos los hombres como falsos. El interlocutor le vuelve a preguntar, ¿y si nuestra injusticia sirve para mostrar la justicia de Dios? ¿Qué vamos a decir? Que Dios es injusto cuando descarga su ira. Mi injusticia hace que se muestre su justicia, su salvación. Luego, si encima me castiga, Dios es injusto. Pablo le dirá, de ninguna manera. Tú no dices que Dios juzga al mundo y a todos según sus obras. Entonces, si fuera como tú estás diciendo, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? El interlocutor seguiría. Ahora bien, si la verdad de Dios queda resaltada con mi mentira y ello contribuye a su gloria, ¿por qué me sigue juzgando como pecador? ¿Por qué no hacer el mal? ¿Para qué? Se muestre la grandeza, la generosidad, el perdón de Dios y venga el bien. Pablo dice, eso es lo que dicen algunos calumniosamente que yo enseño, que nosotros decimos. Tienen bien merecida su condena. Y concluye el texto afirmando que sin la fe, nadie se salvará. Capítulo 3 del 9 al 20. Es verdad que tiene esos dones, pero con ellos solo no les sirve. Y es que hemos dejado bien sentado que tanto judío como griego, todos están bajo el pecado. Y Pablo lo hace con un montón citando una serie de textos al estilo rabínico, que va enumerando con el criterio de seleccionar las distintas partes del cuerpo, como podéis comprobar si leéis los versículos 11 en adelante. Concluye Pablo en el capítulo 19-20, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para quienes viven en el ámbito de la ley, por tanto para los judíos. Puesto que por las palabras de la ley ningún viviente será justificado ante él, los textos que acaba de citar, solo se logra, mediante la ley, el conocimiento del pecado. Después de haber planteado Pablo que al margen de la fe, ni los gentiles ni los judíos han encontrado la justificación, la salvación, lo va a presentar positivamente, afirmando que ahora se ofrece gratuitamente, como una gracia, a todos la justificación por un medio, por la fe en Cristo. Comienza Pablo con una afirmación general que ocupa el capítulo 3, versos 21 y 22. Dice Pablo, pero ahora, en este tiempo escatológico definitivo, si la ley se ha manifestado, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado definitivamente, utiliza el perfecto, una acción que ocurrió con el anuncio del Evangelio de Jesucristo y cuyo efecto permanece, se ha manifestado definitivamente la justicia, la salvación de Dios que había sido anunciada por la ley y por los profetas. Una salvación, una justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. De hecho, el en, la preposición que utiliza, tiene un sentido local, en la persona de Cristo,
e instrumental por medio de Jesucristo para todos los que creen, sin ningún tipo de distinción. Cuando Pablo habla de la fe, ¿a qué se refiere? Pablo utiliza un sentido de fe que es fundamentalmente confianza en Dios. El hombre se sabe débil, Dios es fuerte, es sólido, es estable, y el hombre se confía a Él, se entrega a Él totalmente, con todas las dimensiones de su vida. Y no creer que lo contrario sería ser un rebelde, no tener confianza, ser duro e impenitente de corazón. La Biblia subraya el aspecto volitivo de la fe, la confianza, la sumisión a la voluntad de Dios, el compromiso con su acción salvadora. El aspecto intelectual también está presente, claro, pero no es el que resalta. Es verdad que si Dios obra y habla, es claro que existe y que sus afirmaciones son verdaderas, pero no es lo que resalta. La fe es esencialmente concreta. Es la respuesta del hombre a la actuación de Dios, que la cree y se fía de Él. Fijaros lo que ya dice el primer credo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, 5 al 10. Dice así el texto del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron dura esclavitud. Clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión y nuestra opresión, y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Es un credo que lo que hace es reconocer la acción de Dios y confiar en Él. La fe, por tanto, es gracia, fruto de una vocación. Pablo lo ha explicado en el verso 3 al 26. Ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, lo hemos visto antes, tanto los gentiles como los judíos, y son justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿Cómo lo ha hecho Cristo? Utiliza la palabra redención, que se refiere a rescatar. Viene de la tradición del Antiguo Testamento, donde el pariente tenía la obligación de rescatar, de hacer de Goel, de liberar a aquel que había caído en la esclavitud o que había caído en una dificultad. Es Cristo el que ha sido nuestro Goel. Él es el que nos ha redimido. Y lo ha hecho porque Dios lo ha constituido gilasterio, propiciación, mediante la fe en su sangre. ¿Qué significa? El gilasterio es la plancha de oro que había encima del arca de la alianza, lugar de la presencia de Dios, de su palabra, de su perdón. Cristo es ese lugar donde está presente su palabra, la presencia de Dios, su perdón. Dios lo constituyó gilasterio, medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su salvación, su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo del Antiguo Testamento. Y actuó así para mostrar su justicia en este tiempo definitivo, para manifestar que era justo, es decir, Salvador, y que justifica al que tiene fe en Jesús. Consecuencia de esto, no nos podemos vanagloriar, dirá Pablo en el capítulo 3, 27 al 30. ¿Dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley o de qué mérito? Ninguno. Nadie en virtud de la ley se va a salvar, sino en virtud de la fe. Sostenemos que el hombre justificado es salvado por la fe, sin obra de la ley. Y si no, tendríamos que decir que Dios solo es el Dios de los judíos. Pero Dios no es así, Dios es también el Dios de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios para judíos y gentiles, es claro que solo puede justificar a los circuncisos en virtud de la fe y a los no circuncisos y a los circuncisos, también por la fe. Concluye Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Privamos a la ley de su valor mediante la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos
lo que la ley, entendida en su sentido general de revelación de Dios, prometía, manifestaba, anunciaba. Y de hecho es lo que vamos a ver en el capítulo 4, cómo este modo divino de proceder, es decir, de redimirnos y de salvarnos mediante la fe en Cristo, está de acuerdo con lo anunciado en el Antiguo Testamento, a lo que dedica el capítulo 4, poniendo como referente a Abraham. Termina Pablo presentando esta primera parte de que, donde explica que todos nos justificamos por la fe, diciendo positivamente que esto está de acuerdo con lo anunciado por las Escrituras y proponiéndonos como modelo a Abraham. Los judíos pensaban que Abraham había sido justificado o era el modelo de justificación por medio de las obras de la ley. Pablo va a insistir en que no. Abraham fue justificado por la fe, como expresa en el capítulo 4 del verso 1 al 8. ¿Qué diremos? ¿Obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fuera justificado en virtud de las obras, tendría de que gloriarse delante de Dios. Pero no es eso lo que dice el texto del Génesis al que alude. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y por un ejemplo, si una persona trabaja, el jornal no se le cuenta como una gracia, como algo debido. En cambio, si no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia, como salvación. Y eso viene hablado también por las Escrituras. Y cita un salmo, el Salmo 32, verso 1, de David, donde llama bienaventurado a quienes se les perdonan sus maldades y les sepultan sus delitos. Aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Dirá Pablo del capítulo 4, 9 al 12. La circuncisión es un mero signo. Pues bien, dice Pablo, ¿esta bienaventuranza afecta a la circuncisión o también a la incircuncisión? Dice el texto, a Abraham se le contó la fe como justicia. ¿Y eso cómo se le hizo? ¿Estando ya Abraham circuncidado o no? No, no estaba circuncidado. La circuncisión es posterior, no siendo incircunciso. De tal manera que recibió, dice Pablo, posteriormente la señal de la circuncisión como una señal de la justicia que se recibe en virtud de la fe y que fue la que justificó a Abraham, para que así pudiera ser padre de todos los creyentes, circuncisos e incircuncisos, como dice literalmente el texto de Pablo. Más aún, mientras que el mundo judío pensaba que la herencia se transmitía mediante el cumplimiento de la ley, Pablo va a afirmar que no. Por la ley no se transmitió, no recibió Abraham y su descendencia las promesas. Fue por la fe. Pues si los herederos lo son en virtud de la ley, se vacía la fe, es decir, no tiene contenido y queda nula la promesa. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué ha servido la ley? Para provocar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos ha enseñado cómo hay que proceder y como no se ha cumplido, ha sido una ocasión para transgredirla, para pecar. Por esto, la heredad depende de la fe, para que sea una gracia. Y así está asegurada para toda la descendencia, no solo la que procede de la ley, sino también para los que proceden de la fe de Abraham, que es padre de todo. Según está escrito, te he constituido padre de todos los pueblos. Concluye el apóstol. Esta fe de Abraham es modelo, tipo de la fe cristiana. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Apoyado en esa esperanza, Abraham creyó contra toda esperanza, él anciano,
su mujer estéril, y sin embargo no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, convencido, persuadido de que Dios tiene poder, es capaz de hacer lo que promete. Pero le fue contado como justicia por eso. Pero eso está escrito, como dice Pablo en el versículo 23, también por nosotros, a quienes se nos contará, nosotros los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, a Dios, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Solo obtenemos la justificación judíos y gentiles mediante la fe en Cristo Jesús, un don gratuito de Dios, puesto al alcance de todos los hombres. Y esto de acuerdo con la Escritura, entroncándonos con Abraham, el padre de todos los creyentes.